como que cambiemos de par. Tradicionalmente estábamos haciendo euro-dólar. Entonces, para hacer eso, como es un par muy volátil, si yo lo veo en H4, realmente operamos H4, M15, M1, ¿no? Si yo veo H4, no tengo de repente una estructura muy clara, ¿no? O sea, yo veo un movimiento bajista con un movimiento al alza que no logra romper con cuerpo ese alto y prácticamente una especie de acumulación, ¿no? Entonces, cuando hay mucho ruido, no está muy claro, puede irte a temporalidades altas, ¿no? Vamos a ver diario primero. Si yo me voy a diario, puedo ir viendo desde el pasado cuál es la dirección que tiene este par. Entonces yo veo que hasta aquí este punto fue más alto, sigue una estructura bajista, este es el último alto importante y alto fuerte, y luego el precio hace un complex pullback, obviamente hasta esta zona. Yo entiendo que esta es una zona de oferta, pues se trazo una línea, ¿no? O un rectángulo en este caso, para entender que el precio, el movimiento que haga, tiene como propósito mitigar esa zona de oferta, o de repente no. Entonces aquí el precio llega, todo eso es un complex pullback, tiene una reacción en la zona, tiene su reacción, pero no logra romper mínimos, sino que respecto a esta zona vuelve a negociar y finalmente genera una ruptura de esta zona. Entonces, al hacer eso, ¿qué entiendo yo? Que el precio me hizo un cambio estructural, o sea, me hizo un choch hacia grandes rasgos, invalidó esa zona de oferta con este movimiento, por lo cual yo entiendo que toda esta estructura general representa un impulso en temporalidades mayores, como mensual o semanal. Entonces, una vez que tú entiendes eso, es cuando comienzas a decir, bueno, si esto es invalidó la oferta, eso es una estructura alcista. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Tienes en este nivel un alto que fue roto con cuerpo de vela. Tienes un movimiento que fue roto con cuerpo de vela. Entonces esto viene a ser un rompimiento estructural lomboso. Acá fue un rompimiento estructural lomboso. Esta zona fue la que generó la ruptura de la oferta, por lo cual esta oferta finalmente se convirtió en demanda. ¿Ok? Entonces ese es un primer escenario. ¿Qué más tengo que ver? El último rompimiento. Tengo este alto, rompe con cuerpo de vela con este movimiento. Por lo tanto, este es un rompimiento de estructura. ¿Qué más tengo que saber? Listo, hizo ese movimiento, un retroceso y aquí no rompe con cuerpo. Es una toma de liquidez solamente. Entonces, ¿por qué pasa eso? Aquí es cuando tienes que ir observando qué es lo que pasó, por qué el precio no rompe. Si no rompe con este mínimo, significa que este mínimo se convierte en liquidez y el precio tarde o temprano va a mitigar ese mínimo, a capitalizarse en una zona importante para continuar su camino al alza. Entonces, entendiendo eso, si digo esto es liquidez porque no logra romper este máximo, debe haber alguna zona de demanda que sí va a ser, digamos, la responsable de romper ese máximo. Esa es la posibilidad. Entonces aquí es cuando evalúas. La estructura swing o general es esto. Todo esto es un complex pullback, un retroceso y el nuevo impulso. Obviamente el nuevo impulso empieza desde acá. Y acá tienes un bloque que no ha sido mitigado. Y tienes que ir evaluando las zonas más cercanas a esta zona que fue
la que no rompe el último alto, o sea, para ver si hay reacciones en esos niveles. Entonces yo observo toda esta estructura y lo que yo puedo ver es esto: una estructura bajista, tengo esta zona de oferta, reacción en esta zona por la mecha, luego nuevamente reacción en esa zona de oferta, y ¿qué pasa luego? Ruptura de esa zona. Entonces yo sé que esta es una zona de oferta y luego de eso la zona de oferta se convierte en demanda con esta vela. Listo. Y el imbalance. Por eso probablemente el precio no rompe la estructura mayor al alza porque le falta mitigar, no llega a esa zona. Esta zona es una zona de demanda ya. Y esto podría darme una primera dirección. Entiendo eso, esto viene a ser liquidez. Y esto en conjunto forma una línea de tendencia, lo cual es liquidez. ¿Qué más? Zona de oferta, temporalidad diaria, esto viene a ser temporalidad diaria, oferta a demanda. Entonces, ¿esto por qué me sirve? Obviamente va a pasar mucho tiempo para que el precio llegue hasta esa zona, pero siendo diario una temporalidad macro, me da una idea de dirección. Tienes liquidez, una línea de tendencia, tienes zona que no ha sido mitigada, tienes mínimo que no te ha roto estructura. Si no rompe el alza, ¿qué toca hacer? Mitigar la zona opuesta. Entonces, es poco probable que este bloque, a pesar que tenga imbalance, genere un nuevo fractal alcista con cuerpo y que rompa la última zona de oferta de temporalidad diaria, o sea, que sea la responsable de romper estos máximos y decir que ya formó un nuevo fractal en diario. Puede darse el caso, pero en general sería poco probable, teniendo todo este vacío de liquidez y toda esta liquidez en forma de línea de tendencia. Entonces, puedo establecer lo siguiente. En diario generalmente tenemos un fractal alcista, pero que actualmente está en un complex. Entonces, diario sería en un complex, ya sería bearish. Entonces, eso para tenerlo en consideración y no se te olvide. Todo esto podría ser mi fractal porque es el responsable de romper este máximo. Ahora entiende que podríamos considerar que el retroceso sería este y el impulso alcista en general sería todo esto. Y acá hay otra zona que no ha sido mitigada en temporalidad diaria. Entonces tienes dos zonas que no han sido mitigadas, original y decisional. Por lo tanto, más motivos para considerar que el precio tiene que llegar a esas zonas, lo más probable. Ojo, no siempre, hay que irnos adaptando a la estructura. Pero de momento lo que nos dice la gráfica es eso. Entonces, entendiendo eso, yo sé que hay zonas óptimas para vender y zonas óptimas para comprar. Todo hasta el extremo inferior, que es este, representa tu impulso en general. O sea, todo esto es el impulso, el retroceso y el impulso, el rompimiento del alto swing con este movimiento de estructura interna. En conjunto este es el impulso. Entonces, esto sería
un decisional, realmente acá, que está mitigado, y luego una zona con imbalance. Entonces, esto sería un complex pulva. Por lo tanto, estoy en zonas óptimas de venta, zonas premium. ¿Te das cuenta cómo reacciona una zona de descuento en compras? Pero no es la zona predilecta, puesto que acá hay otro bloque con imbalance. Reacciona a una zona interesante, que en temporalidad menor viene a ser un área de intercambio, sí, pero tenemos que en diario todavía hay zonas sin mitigar. Esa podría ser la explicación por la cual no rompe este alto con cuerpo. Esto es liquidez. Entonces, mi idea es evaluar en esta dirección. Entonces, por lo tanto, yo entiendo que para que el precio se dirija de una zona hacia la zona opuesta, tiene que haber mitigado lo que tiene en la zona original. O sea, en este caso, si estaríamos pensando que va a venir a estas zonas más bajas de demanda, tiene que haber mitigado zonas de oferta. Como observamos acá, sobre todo estos altos fueron neutralizados con este movimiento, con esa mecha, hicieron un barrido, lo cual me puede dar indicios de que cerró tratos de ventas y ahora viene a cerrar tratos de compras. Me bajó a temporalidad de H4, se ve más claro, una zona de resistencia, equal highs, movimiento institucional, o puedes llamarlo sweep en términos de smart money, y después de eso tienes lo que es el cambio estructural en H4, sobre todo de este bajo. ¿Ves? Movimiento alcista, todo esto en conjunto, retroceso, impulso. ¿Qué pasa acá? Que la demanda fue rota. Eso se llama un choch. Esto es una toma de liquidez, obviamente. Tienes tu sweep de H4 en este nivel. Por lo tanto, inicio de rango y actualmente en desarrollo. No hay una finalización de rango. Si te das cuenta, la estructura de H4 viene a ser esta. Todo esto es un solo impulso, un retroceso, una toma de liquidez. Ha hecho una toma de liquidez, pero es el último mínimo. Hasta ahí. Ahora, no ha confirmado este rompimiento porque no es con cuerpo de vela. Puede mitigar esta zona y caer, y recién estaría formando un bolso. Entonces, eso es lo que tienes que irte preguntando. ¿Qué es lo que haría? Por lo tanto, ¿qué observas acá? Un movimiento fuerte en H4. ¿Qué sería en conjunto H4 a esto? Su estructura interna, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, choch. Esto viene a ser en conjunto tu rango. No lo tomamos desde acá, puesto que el mínimo de todo este movimiento es este. Entonces, si defino, esto viene a ser tu bajo de H4 y el alto en este nivel. Entonces, una vez que tú estableces tu zona de H4, es cuando comienzas a trabajar. Entonces aquí es cuando tú vas a ir colocando H4, es bajista. Podríamos decir que está en un complex pulva todavía. ¿Por qué? Porque para que esté en un complex pulva, tú tendrías que tener lo siguiente, ¿no? Primero, obviamente un impulso, ¿no? El complex pulva viene lento, pero tú tienes que entender que ese impulso tiene una estructura interna.
Entonces, cuando hay un complex pulva, como sabes que el precio va a cambiar de dirección cuando hay un cambio estructural, un choque hacia la zona de oferta y que continúe el movimiento general que es bajista. Por lo tanto, cuando establezco que hay un complex pulva, cuando tengas un choque de la estructura interna. Si yo sé que todo esto de momento es H4, todo esto viene a ser H4, lo que tú tienes aquí viene a ser estructura interna. Tendría que hacerte un choque para decir que ya empezó el complex vulva hacia la zona de oferta, que obviamente en este caso es esta mecha, que la toma de liquidez. Podríamos pensar que recién haría algo así y continuar bajista a neutralizar la liquidez de diario. Entonces eso es un punto que tienes que evaluar en la estructura. Entonces de momento lo que yo tengo acá es que H4 es bajista, nada más, no está en un complex. Entonces, ¿qué significa eso? Que la estructura interna podría ser todavía podría continuarse. Realmente esta es la estructura interna porque acá hay un BOS, acá no hay BOS, por lo tanto yo puedo considerarla que está todavía hasta acá. Ahora, claro, obviamente el choch tienes toma de liquidez y un rompimiento de la zona opuesta, eso sí. Ese es un punto que me había equivocado acá. El choch es el primer rompimiento de estructura opuesta. Puedes considerarlo acá, pero teniendo esta zona, el choch estaría en este nivel. Ahí, claro, ahí estaría haciendo cambio estructural. O sea, para cambio estructural necesitas la toma de liquidez, que no necesariamente es con cuerpo, y tu choch, que sería en este nivel. Ese sería el choch. Ahí recién sería tu complex hacia esta zona, claro. Entonces, obviamente este es el mínimo H4. Podrías estar esperando ese choch, pero obviamente para antes de que te haga el choch, tiene que llegar a esta zona de oferta como tal. De momento dejamos como toma de liquidez nada más. Así que esto puedes dejarle como que está pendiente. Entonces, obviamente antes de que rompa, tiene que tener una estructura alcista dentro de esta zona. Luego de haber cerrado tratos acá. Entonces, aquí es cuando vamos a evaluar toda esta estructura. ¿Y qué es lo que hizo el precio? Hay una mitigación ahí. Vamos a ver en dónde llegó. Vamos a centrarlo para que tenga... Listo. Llegó en esta zona. Si nosotros observamos esta zona, fue la responsable de esa reacción que hemos visto en la actualidad. ¿Por qué fue la responsable? ¿Qué tienes en estas zonas? Zona de oferta. Tienes una reacción. Y luego un rompimiento de las zonas con cuerpo de vela, obviamente. Luego, todo esto es una pequeña acumulación. Si tú observas esto, viene a ser una acumulación, sale de balance, viene a rebalancear y a partir de ahí genera la estructura que rompe el máximo y obviamente los anteriores. Entonces significa que esta mecha representa
una zona de demanda. En temporalidades menores probablemente sea un bloque. Y esa fue la responsable de haber generado esa reacción en la actualidad. Ese mechazo que viene a ser toma de liquidez. Entonces, vamos viendo esto en el presente, justo en ese nivel fue la reacción. Entonces, eso viene a ser una zona, no es la más óptima, no es un bloque con imbalance de temporalidad, sobre todo H4, ¿no? Al menos para conseguir rompimiento de las zonas de oferta H4, por lo que podría ser que el precio mitigue y siga cayendo. Entonces, a que haga el choch en este nivel todavía está un poco complicado, ¿no? Todavía no es poco factible. Ahora, si nosotros observamos en M15, toda esa estructura H4 todavía sigue bajista. ¿Ves? Tienes esta zona de oferta con imbalance que el lunes, si no me equivoco, la neutralizó esa zona y a partir del precio generó un movimiento bajista. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es como te vas ubicando. M15, ¿qué estarías haciendo? M15 es bajista. Entonces, ¿qué te está sugiriendo esto? Que más busques ventas, zonas de oferta. Como somos intraday, buscamos las zonas de M15 y tienen que ser altos fuertes. Entonces vemos todo este movimiento alcista hacia la zona de oferta. Te lo voy a graficar para que sea más claro. Todo esto, impulso, retroceso, voy a considerar un solo impulso, retroceso, toma de liquidez, un bajo importante, rompimiento, un boss, y luego el movimiento que rompe la estructura. Este movimiento y listo. En teoría, que tendrías que buscar una zona de oferta para continuar el movimiento. Tú sigues continuando lo que está haciendo el precio. Si el precio rompe, entonces probablemente tenga una reacción en esta zona de oferta. O sea, el precio te puede ser lo siguiente: que venga y respete la zona, y la otra posibilidad, que el precio venga, tenga una reacción y rompa la zona. Si te hace esto, estarías frente a un flip. Zona de oferta, la demanda, rompe esa oferta y se transforma en un flip. Y si te hace eso, estarías haciendo lo que viene a ser el touch que estaba pendiente de H4. Obviamente sin H4, sea con mecha o con cuerpo de vela, da igual, porque te está diciendo que está invalidando la zona de oferta. Entonces, de momento nos preocupamos por M15, que es lo más reciente. Esta es la primera zona, digamos, que va a tener que enfrentar el precio. ¿Por qué? Porque obviamente todo esto es un impulso, retroceso, impulso. Y esto innegablemente viene a ser un rompimiento de estructura de M15. Viene a ser un boss. Entonces, para no confundirnos, le ponemos que es de 15 minutos. Así vas con paciencia, que tú vas a ir mapeando el precio porque te puedes confundir. En este caso es un alto fuerte, todo esto es una zona de liquidez,
movimiento lento, toma de liquidez. Idealmente aquí es como habíamos dicho en un video anterior, me parece. Si tú tienes lo que es una vela alcista y luego quieres evaluar una zona de oferta, tienes dos posibilidades: que la siguiente vela, que ya sería bajista, tenga más volumen que la última vela alcista, o tienes la vela alcista, última vela alcista, y luego tienes una vela bajista cuyo volumen no es mayor que la vela que tienes acá, pero tienes una siguiente vela del mismo color, o sea, bajista. Para no confundirte, esto viene a ser alcista, esto viene a ser alcista. La vela bajista tiene más volumen. Tienes que observar esto, porque esto te está indicando que el volumen de la oferta es mayor. Este es el lenguaje precio. Aquí tienes demanda. Ambas son ofertas. En sumatoria es como si fuese una sola vela. Y tienes lo anterior. Entonces, en este caso, tú tomarías obviamente el balance, o sea, la última vela alcista, puesto que ahí te generaron las órdenes que la oferta fue mayor que la demanda y generó esa pérdida de balance. Por eso sería la explicación también ante una duda que decía: cuando tomamos el bloque clásico, tú tomas tu bloque clásico, cuando tengas este escenario: vela alcista, velas bajistas del mismo color, o lo contrario, vela bajista y dos velas alcistas del mismo color cuya suma sea mayor que el volumen de la vela contraria. Eso sí, tenga muy en cuenta. Lo que tenemos entonces es eso. En este caso esta vela es mayor, por lo cual toma. Listo, entonces aquí, bueno, esta zona es un decisional. Es verdad, es una zona decisional. Pero no sería una zona tan óptima al menos para mí, o al menos en Libra Yen, porque Libra Yen tiende a mitigar hasta el extremo. Sí es verdad que está en una zona de oferta, está por encima del 50%. Podrías hacer una entrada por confirmación, pero ¿por qué no la tomo tan en cuenta? ¿Cómo son las velas? Tienes esta vela, llega a la zona, tienes esta siguiente vela negra. ¿Qué hubiese pasado si la siguiente vela negra a esta también hubiese sido otra vela negra? Aplicaríamos el concepto anterior. Que la suma del volumen de la oferta fue mayor, que indicaría que la oferta está siendo fuerte y podrías bajar en temporalidades de M5 o un minuto y evaluar ese cambio estructural. Pero de momento esta vela aquí que llegó y no te da una reacción como una vela de este tipo, o sea, con mecha, no es una reacción muy fuerte. Probablemente podría estar haciendo un pequeño retroceso y luego invalide la zona y llegando directamente a la zona extrema para generar el movimiento bajista, o también podría ser
esto y recién llega a la zona de oferta, o simplemente una tercera opción que siga de largo y rompa. Entonces, ante esos escenarios, yo lo que tengo que hacer es evaluar qué está pasando acá, en esta zona. Obviamente es una zona así, es una zona de oferta. Vamos a señalar esto de acá, que es una zona de oferta de M15. M15 es bajista, prioriza las ventas. Entonces es una zona así, es una zona de M15. Vamos a ver si en 5 minutos eso se puede refinar. Aquí tenemos un bloque. Está generando esa reacción. Entonces aquí lo que haría es lo siguiente, entraría por confirmación si además quiero entrar, pero en lo personal no me gusta tanto. Tendría que ser una toma de liquidez acá, o sea, una mecha, una reacción en la zona. No me ha dado esa reacción tan buena. Te das cuenta, la vela alcista demanda y luego las velas bajistas, mira cómo se consolida el precio. No tiene muchas órdenes de oferta que rápidamente te generen la ruptura. Entonces, una consolidación puede ser realmente una zona en donde está el precio acumulando órdenes para finalmente romper la demanda. Y lo otro que puede hacer es que eh, simplemente le lance un mechazo y continúe alcista. Entonces yo lo que tengo que observar primero es si me hace la invalidación de esa zona de demanda, de la última zona de demanda. Entonces aquí vienes a evaluar la estructura. Entonces tienes impulso, retroceso, impulso, retroceso, un impulso. ¿Cuál sería el choch? El choch tendrías que validarlo tan luego rompa este nivel. Si rompe, podrías evaluar la vela que rompió, que sería el flip, y entrar en ventas a partir de ahí. Pero donde está consolidando, me está sugiriendo que no hay mucha fuerza en esta oferta y posiblemente la invalide. Entonces, estar pendiente. Solamente aquí queda esperar a ver qué es lo que hace el precio. Si rompe el alcista, buscarías la próxima zona con imbalance de demanda y tu siguiente target sería esta zona. Recuerda que esto es M15, ¿no? Luego refinando, siempre buscas algo así. ¿Te das cuenta? Estas dos velas son del mismo color, es como si fuera una sola. La siguiente vela supera en volumen, por lo cual es una zona válida. Yo podría decir que todo esto viene a ser mi zona de M5 de oferta. Si tú quieres ser un poco más exquisito con el stop loss, podrías decir esto. Ahora, ten en cuenta que la mecha también es un bloque. Idealmente, para esta temporalidad M5, todo esto viene a ser la zona. Y si quieres ser más específico, la mecha. Y en este caso, cuando tengo esas situaciones y estos muchos stop loss, lo que yo solamente hago es esperar que el precio llegue y ver lo que hace primero. Si no llega al bloque M5 que hemos definido y me hace algo así, que salga del bloque, entonces yo busco la recapitalización y entrar en ventas. Y si se va, pues se va.
la otra opción que tiene, por ejemplo, trazar una herramienta que te define el 50%. Si es un stop loss como para ti, colocas la entrada, el stop loss por encima del máximo. Obviamente son muchos picks para nosotros, y harías la entrada. En este caso vemos que hay una respuesta bajista, lo cual me habilita a pensar que probablemente pueda esperar unas ventas. Ahora, cuando va pasando eso, tú vas seleccionando el último bloque que te originó ese momento. Todavía no ha confirmado. Ten en cuenta que este es el último impulso y que toda esta zona representa demanda. Para que tú valides ventas, tiene que invalidar esa demanda, puesto que acá puede haber alguna zona que está siendo mitigada en este momento. Por eso esa respuesta, eso es lo que esperamos, esa respuesta antes de confirmar en temporalidades menores. Y eso probablemente sea una zona de demanda que esté mitigando y pueda continuar alcista. Vemos que hay un bloque con imbalance. Ahora, date cuenta que hemos dicho vela bajista, estos son del mismo color, en volumen superan a esa vela. Entonces aquí podría seleccionar el bloque tradicional, y de ese bloque tradicional mitigo el 50%. Entonces una zona óptima, si tú lo ves desde esa perspectiva, como un rango. Por debajo del 50% zonas óptimas de compras, por eso es el 50%. Pero así, podría seleccionar esa vela, sí. Realmente la zona es esta. En un minuto tienes que evaluar que la vela anterior que genera la demanda era un rango, y lo siguiente es que sale de balance, sale de ese rango, de ese bloque en este caso. Este bloque es el que origina el momento que te da esa ineficiencia, y el precio vino a neutralizar esa ineficiencia. Entonces, como hemos dicho, todavía no podríamos hablar de ventas, puesto que no te he hecho el touch en M15. O sea, me refiero a ventas a largo plazo. Ahora, si tú llegabas a esta zona de M15 y tú querías aún así vender, tu target iba a ser esta zona. Entonces, ¿qué hubieses hecho en estos casos? Lo mismo, pulso, retroceso, todo esto es un impulso, esto es equal highs, liquidez, o sea que es válido tomarlo como una toma de liquidez ese movimiento. La última demanda que originó esa toma de liquidez era esta, cuyo bajo es este. Te hace el choch, la oferta que te origina el choch, tu zona de ventas tiene que generarte liquidez, y de ahí puedes vender, y tu target sería este nivel. En este caso, el choch lo hace con esta vela que de una mitiga la zona, o sea, no te da esa opción de entrar directamente. O sea, si hubiese de repente mitigado hasta acá y tenías un bloque en esta zona con imbalance, podrías vender y el target iba a ser ahí. Pero como ya tocó, no te habilitó. Automáticamente esto viene a ser liquidez. Y como habíamos dicho, el precio llega, la demanda detiene su bajada y tiene momentum alcista. Por lo tanto, eso me está sugiriendo que
Debo centrarme en esta zona de arriba. Más claro, M15, ves la respuesta. Cuando rompa y se origina imbalance, esto sería tu flip, si es que quieres comprar y tener como target las zonas que hemos marcado acá. Entonces, eso es para tenerlo en consideración. Ahora sí, podremos decir que M15 solamente la mecha. Aquí tendría que solamente estar pendiente de ese nivel, que sería el cierre de imbalance M15, o sea que puede tener una reacción ahí, nada más. Entonces podríamos decir que M15 complex alcista o bullish. Y bueno, eso es lo que tenemos. Yo en lo personal, como estoy viendo que la estructura es netamente bajista, el complex va a ser muy lento obviamente para llegar a la zona, ¿no? Está cerca. Entonces, en estos casos, si está cerca, mejor esperaría la zona. O sea, tan luego supere este nivel, ver un cambio estructural en M1 para posicionarme en ventas. Y mi target sería este bajo. Se entiende que esta demanda hace que el precio suba. Pero si te das cuenta, la forma en que lo está haciendo es lento. Y es diferente el impulso. El impulso es el que te da la dirección. El complex es la recapitalización. Entonces, si yo entiendo que este es un bajo, te origina un complex, que al final te respeta la zona de oferta, este bajo se convierte en un objetivo, un bajo de liquidez y lo tiene que neutralizar. Y si tendrías de repente tu entrada en este nivel, obviamente confirmando tu stop loss puede reducirse, pero imagínate, y solamente a grosso modo en el bloque M5 tienes un 17 casi a 1. O sea, es más beneficioso que probablemente buscar tu entrada, si es que llega a neutralizar la mecha, hasta ahí. Que sería un 3-1, o sea, no sería mucho. Pero depende de cómo te sientas cómodo también. Yo creo que era M5. Bueno, en estos casos, como no ha validado esa zona de oferta, no necesito refinar. Simplemente espero la invalidación del bloque M15. Aquí ya te está originando una vela cuyo volumen es más alto que el de acá, por lo cual te está habilitando esta zona como el creador del split. Pero todavía no lo confirma hasta que no cierre con vela y rompa este máximo. Si es que quieres comprar, claro. Yo de momento yo no haría compras, esperaría mejor acá. Bueno, este es el contexto, ¿no? La idea de cómo hago un análisis. En este caso, Librayen. Este video puedes verlo con paciencia, hacerle backtesting en otros pares que tú operes, el oro, no sé. Y hacer lo mismo, siempre es lo mismo, ir viendo qué está haciendo el precio. El correcto lenguaje del precio es evaluar incluso cómo es la respuesta de las velas. Si te das cuenta acá, esta vela negra reacciona en una zona como has visto en M1, que tiene imbalance, y luego te origina una vela con más volumen. Y estaría haciendo la mitigación de esta vela y continuar el movimiento hacia las zonas de oferta y continuar
en ventas, dado que tenemos bajista H4, diario en un complex bearish, o sea, te está dando indicios que el precio más sería en ventas, por lo tanto es más inteligente buscar ventas. Listo, esto es todo por hoy.